Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, gracias por todo tu amor. Señor, te agradecemos infinitamente este tiempo que nos das para poder transmitir este culto que hemos creado para ti, Señor. Queremos que tú te agrades de él y en este momento que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en la necesidad que hay, Señor. Padre, tú quieres un pueblo, Señor, hermoso, porque has venido, has preparado, Señor, nos has preparado para recibirte, Señor Jesús, y tú estás muy interesado en que nosotros sigamos desarrollando nuestra vida cristiana, Señor, en tus principios, en tu amor, en tu bondad. Permite, Espíritu Santo, que yo solo sea un instrumento tuyo, Señor, que no sea yo, sino que seas tú y tu palabra la que en esta tarde, Señor, haga morada en nuestros corazones y tú traigas una renovación, Padre, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Gloria a Dios. Hermano, en esta hora le damos gracias a Dios porque empezamos un nuevo serial en la iglesia con un tema, y es justamente este tema que nos habla 1 Tesalonicenses, que acabamos de leer, 5:18, que dice: dad gracias en todo. Perfecto, gloria a Dios por ello. Vamos al Salmo número 75 y vamos a leer todos juntos con gozo el versículo número 1. Salmo 75, 1. Ahí en su casa, hermano, búsquelo, glorifique a Dios. Ya lo tenemos, vamos a leerlo fuerte todos, hermanos, con gozo. Dice la palabra de Dios: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amén, gloria a Dios. Todos decimos amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar los que estamos aquí. Hermano, este salmo precioso que fue escrito por Asaf, hermano. Asaf fue uno de los cantores que el rey David nombró cuando llevó el arca a Jerusalén, hermano, cuando él instituyó este tiempo de alabanza para nuestro Dios. Hermano, Asaf fue uno de los músicos. Dice la palabra de Dios que Asaf, hermano, en Primera de Crónicas 15:19 dice que él era un cantor, pero también era un músico. Él tocaba el címbalo. Y a este cantor hermoso el Espíritu Santo le da esta palabra poderosa y dice, hermanos: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Gloria al nombre del Señor. El Señor está cercano. Dar gracias, hermano, suena como algo sencillo. ¿Qué me dice en este tiempo? ¿Usted cómo ve, hermano, la gratitud en este tiempo? Escasa, dice Manuel. Escasa, hermano. A veces ni en la casa damos gracias. Ya se nos hace tan normal que alguien haga algo por nosotros y pues lo vemos como nada, o sea, algo habitual, algo que si es mi mamá, si es mi papá, si es mi esposo, mi esposa, pues algo que tiene que hacer y que yo no necesito darle las gracias. Pero ¿qué me dice usted, hermano? ¿Se necesita o no se necesita dar las gracias? ¿Verdad que sí? Creo que dar gracias es uno de los elementos en peligro de extinción en este tiempo. Se está extinguiendo. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy enfática con nosotros. Porque el apóstol Pablo, que es quien escribió la primera carta a los tesalonicenses, dice en el versículo 18: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y esto es algo que el Señor quiere para nosotros, los hijos de Dios. Porque ¿saben qué, hermano? Dando gracias bendecimos a los demás. Somos un elemento de bendición cuando nosotros damos gracias. Pero el dar gracias es algo que va más allá, hermanos, de un simple gracias. Va más allá. Y en esta hora lo vamos a ver. Pero lo que sí quiero que veamos, hermanos, después de haber visto el Salmo 75:1 y Primera de Tesalonicenses 5:18, hermanos, yo quiero que usted y yo recordemos que dar gracias es una característica de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos personas que estamos preparadas por el Espíritu Santo, entre muchas cosas, para agradecer, para dar las gracias, hermano. La iglesia de Tesalónica, hermano, era una iglesia hermosa. Estuve estudiando un poco sobre ella. Pablo
ayudó para que esta iglesia se levantara, hermanos, pero dice la historia que por alguna circunstancia Pablo ya no había podido estar en esta congregación. Entonces mandó a Timoteo a preguntar a ver cómo estaban los hermanos y se llevó una grata sorpresa. Los hermanos continuaban siendo fieles a Dios. Ajá. Y además era una iglesia que ayudaba a los demás, hermano. Qué bendición era esta iglesia. Y a esta iglesia, hermano, le invito a que vaya conmigo. Ya tiene usted ahí la cita, porque ahí nos vamos a basar en Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí nosotros vemos una serie de indicaciones que el apóstol Pablo le da a esta iglesia hermosa para que ellos continúen su crecimiento espiritual, para que ellos continúen estas actitudes que hermano, engrandecían el nombre de Dios. Ajá. Dad gracias en todo, les dice el apóstol Pablo en el versículo número 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entre todas las indicaciones que le da Pablo está esta tan importante: dad gracias en todo. Se oye sencillo, pero ¿es sencillo dar las gracias? ¿Qué me dice, hermano? Habrá gente que les será sencillo, ajá, pero habrá otra gente que no. Nada es sencillo, hermano. Nada es sencillo en esta tierra. Nada. Usted ponga en su mente en este momento las cosas que ha aprendido a hacer y se dará cuenta que en todas ha habido un factor de complejidad. Todas. Hay algunos instintos que el Señor nos dio cuando nacimos y esos no los aprendimos, pero todo lo que hemos aprendido ha sido complicado. Todo en la vida es difícil. Nuestra salvación tuvo y costó un gran precio, hermanos. Para el Señor Jesús no fue fácil dejar su gloria y venir a morir por usted, por mí, por toda la humanidad y por todo aquel que quiera creer, hermano. Así es de que, hermano, le he puesto a esta meditación corazones agradecidos. Ajá. Y hermano, viendo que no es sencillo el ser un corazón agradecido, yo quiero compartirle un poco acerca de mí. Ajá. Cuando yo era adolescente estuve meditando un poco y estuve pensando en algunas cosas que demuestran que no somos agradecidos. Y yo pensaba en mí cuando era adolescente y joven. Hermano, me costaba mucho trabajo ser agradecida con el Señor. ¿Sabe, hermano? Yo tenía más una actitud de enojo con el Señor constantemente. Yo me fijaba más en lo negativo en mi vida que en lo positivo. Y a veces le reclamaba a Dios, hermano. Yo recuerdo, me avergüenza decirlo, pero yo se lo doy como un testimonio, porque la obra del Señor es una obra, hermanos, viva en nosotros. Ajá. Y usted puede decir, bueno, esta hermanita que su papá es pastor, conocemos al hermano Chuchito y a la hermana Evita, la conocíamos, hermano, y a esta familia, no puedo creer que esta hermana sea así, pero yo era así. Ajá. Recuerdo que había veces, hermano, que yo me encerraba en mi cuarto. Bueno, no tenía un cuarto como tal, en el cuarto que teníamos, hermano, y me enojaba con Dios y le decía, cuando empezaban a sucederme cosas negativas, yo me encerraba y le decía, es que Señor, ¿cómo es posible que tú permitas esto? Que me pase esto. Tú estás viendo, Señor, que ya no tengo dinero y se me descompone el coche. O sea, ¿de qué se trata, Señor? Hermano, así, con esa actitud. Yo venía a la iglesia. Ajá. Yo oía las historias bíblicas. Me encantaba cantar, siempre me ha encantado cantar. Pero esa actitud tenía con el Señor. Y sabe que, hermano, le decía a mi papá, no recuerdo, de adolescente y joven, una Navidad, un culto de Navidad, que yo haya ido a la iglesia con un corazón agradecido. Venía enojada, hermanos, porque no me quedaba el vestido, porque los zapatos, porque una serie de cosas. Y venía enojada todo el tiempo. Y cuando las cosas que yo quería hacer me salían mal, me enojaba y le decía a Dios, es que Señor, yo no entiendo, o sea, si yo voy a la iglesia y si yo esto y si yo lo otro, ¿por qué me pasa esto? Es que no entiendo por qué tú no haces. Y hermano, era un constante recriminarle a Dios. Y ¿sabe qué, hermano? No era feliz, obviamente. No era feliz. Y digo, se me hace rarísimo que mis papás no se hayan dado cuenta porque
Pues a mí se me nota de inmediato cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy, se me nota. Pero en aquel tiempo yo también me acuerdo que quizá era muy fácil para mí, hermanos, esconder lo que realmente había. Pero ¿sabe qué, hermano? Que a los 23 años yo tuve un encuentro con Cristo. De una situación difícil en mi vida, de una experiencia triste en mi corazón. Ahí conocí a Jesús. Y lo conocí de tal manera, hermanos, que me di cuenta de verdad que el Señor era todo lo que yo necesitaba. Y en ese momento, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo quebrantó mi corazón. Y vino un cambio en mi corazón. Y ahí voy a tratar el primer punto en relación a los corazones agradecidos. La gratitud proviene de un corazón salvado, regenerado y restaurado por Dios. Aunque yo venía al templo, hermanos, pero no había tenido esa experiencia de la salvación, del encuentro con Cristo. Cuando yo lo tuve, hermanos, el Espíritu Santo empezó a transformar este corazón de enojo, de reproche para con Dios, por un corazón agradecido. Aún todas las cosas que sucedían, hermano, era fácil, más sencillo agradecer que recriminarle a Dios, que enojarme. Yo entendía en ese tiempo, porque Dios me llevó a su palabra, hermanos, y a una oración impresionante, tiempos impresionantes de oración. Y el Señor ahí me enseñó y empezó a moldear este corazón complicado. Y ese corazón, hermanos, empezó a ser transformado por el Señor. Acompáñenme a Lucas 6:45, hermano, por favor. Un corazón agradecido proviene de un corazón salvado, regenerado y restaurado por Dios. Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El agradecimiento, hermanos, implica reconocer que alguien está haciendo algo por nosotros, algo bueno, y que no lo merecemos. Y nosotros agradecemos como una respuesta. Cuando Cristo viene al corazón y entonces limpia nuestro corazón, sana nuestro corazón y lo restaura, entonces nuestro corazón tiene la capacidad de sacar algo bueno, y eso bueno es agradecimiento. Eso bueno es reconocer: gracias, Señor, esto que me has dado, esto que tengo, esto que tuve, esto que tendré. Lo bueno de mi corazón, solo puede salir algo bueno cuando Cristo está en el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, hermanos, tiempos en los que nos esforzamos y nos esforzamos por hacer lo bueno? Pero ¿cuánto nos dura? A lo mucho un mes. Después ya volvemos a nuestras prácticas, pero cuando Cristo opera en el corazón, entonces el corazón tiene un cambio radical, un cambio, hermanos, total, un cambio completo, hermanos. Y a veces ese cambio, ayer veíamos con mis hermanos, a veces ese cambio puede ser de inmediato, pero hay otros corazones, hermano, que vamos paso a paso con el Señor Jesús. Y el Señor va haciendo esa obra, hermanos. Cuando Cristo no está en el corazón, hermanos, entonces todo lo centro en mí, todo lo veo en mí. No puede haber agradecimiento, porque yo creo que lo que me ha dado mi coche, mi casa, mi familia es mi trabajo. Lo que me ha dado mi posición social es mi inteligencia. Lo que me ha dado mi posición en el trabajo es mi habilidad y mi conocimiento. No hay agradecimiento. Pero cuando Cristo está en el corazón, entonces nosotros podemos agradecer en el nombre del Señor. La palabra agradecimiento, hermanos, tiene un origen en hebreo y significa alabar. Y cuando nosotros alabamos a Dios, hermanos, estamos engrandeciendo su nombre y reconociéndolo también a Él. Así es de que cuando nosotros tenemos este trato de Dios en el corazón, nosotros podemos ir siendo transformados por Él. Acompáñame a Ezequiel 36, hermano. Pasa esto con el corazón, lo que dice Ezequiel 36.
Esto es una obra que Dios hace. No la vemos físicamente, pero la vamos viviendo, hermano, día a día con el Señor. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis en obra. Ese corazón va teniendo un trato de Dios. Dios le prometió a Israel y lo hace ahora con nosotros, Dios. Ese corazón duro que teníamos, que ¿por qué voy a agradecer? ¿A quién? Agradecerle a Dios. Me acuerdo hace un tiempo que fui con un taxista que me dijo que no creía en Dios, y yo le contaba un testimonio donde Dios usó a personas para bendecirnos. Me dijo, pero no le tienen que dar las gracias a Dios. Las gracias a las personas, fueron las personas, fue el momento, fue... ¿Cómo ve, hermano? Usted en su experiencia, en sus testimonios, ¿es Dios o las personas? Es Dios, porque es el único que puede mover voluntades, el único que puede mover circunstancias más allá de nosotros. Aquí el Señor está hablando de lo que iba a hacer en nuestros corazones. Nuestro corazón, después de aceptar a Cristo y tener un encuentro con Él, no puede ser igual. No queda igual, no es igual, hermano. Incluso si tenemos ya 20 años, 30, de que hemos conocido al Señor, nuestro corazón en este momento sigue siendo transformado a la imagen de Cristo. Y en esa transformación, hermanos, el Espíritu Santo lo está haciendo un corazón agradecido. Es el resultado del encuentro, del trato de Dios con nosotros. El Espíritu Santo va cambiando nuestra visión de vida. Solo así podemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque vemos la obra de Dios en nuestro corazón en cuanto al agradecimiento. Porque no solamente se trata de lo que dice el versículo, dad gracias en todo. No, hermano, acompáñeme a Hechos 16, 19, 25. ¿Por qué esta obra de agradecimiento en el corazón? Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, sus hijos. Hechos 16, del 19 al 25. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Él, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, ¿sabe por qué es una obra del Espíritu Santo esta de hacer corazones agradecidos después de que tenemos este encuentro con Cristo? Porque, hermanos, nuestro corazón agradecido va a dar muestra y va a responder cuando estemos en momentos de prueba, como lo vimos aquí con Pablo y con Silas. Ellos tenían una situación bastante complicada, y yo quiero pedirle a usted que vaya ahorita en su mente a la situación más complicada que ha tenido. ¿Cómo hemos respondido en nuestro corazón? Usted, al igual que yo cuando era adolescente, le reclamó a Dios, se enojó con Dios, o hermano, se puso a llorar y le dijo a Dios: no lo entiendo, pero te alabo, te amo, Señor, voy a alabarte. Hermano, todos hemos estado en situaciones difíciles, unos más, otros menos, pero yo creo que cada uno, la situación difícil para cada uno es difícil, es una prueba. Quizá yo pueda decir lo que le pase a mi hermano David, no lo siento tan fuerte, ¿no?, como algo que me haya pasado a mí, pero para él es una prueba, él lo va a sentir igual que yo con mi prueba. Pero el Espíritu que está en nosotros está formando ese corazón que en medio de la prueba puede alabar, puede agradecer, puede reconocer que alguien mayor está sosteniendo nuestra vida, que no entendemos nada, hermanos.
Ajá. Que no podemos hacer un recuento de por qué me pasó esto, por qué estoy viviendo esta situación. No lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es vivir ese momento de prueba en el agradecimiento que el Espíritu Santo está poniendo en este corazón donde vive Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa capacidad, hermano. Usted y yo la tenemos. ¿Sabe por qué? Los que hemos perdido familiares en este tiempo, gente muy querida, esposos, mamás, papás, hijos, ¿por qué, hermano, no estamos en el polvo total? Porque el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho nos sostiene. La esperanza, la confianza de lo que Dios está haciendo. Así es de que para esto es que el corazón agradecido necesita de esa transformación de Dios para los tiempos de prueba. Vamos al mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 11, Hechos 11, y vamos a ver el versículo 1 y 3. Del 1 al 3 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este pasaje, hermano, refiere a Cornelio, ¿se acuerdan? Y nosotros vemos capítulos anteriores que Dios tiene un trato con Pedro para que él pueda entender y vaya con libertad a darle la palabra a Cornelio. Y dice en los versículos 17 y 18: si Dios pues les concedió, esto dijeron los hermanos después de que Pedro les contó toda la historia, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, aquí nos habla de que también hay luchas a veces en nuestra mente. Vimos con Pablo y Silas que a veces hay luchas, hay pruebas en las circunstancias físicas, pero también aquí nosotros vemos que había una lucha en el pensamiento de la iglesia, y en el sentir que había. Y hermanos, ahí vemos el actuar de Dios ante esa lucha que había en la mente y en sus corazones. Y vemos el actuar de Dios, y una vez que ellos comprendieron, que el Espíritu Santo les hizo comprender, entonces agradecieron. ¿Sí se fija dónde se ve que agradecieron? Cuando dice que glorificaron a Dios. Eso también lo hace el Señor. Los corazones agradecidos, hermano, que tenemos para nuestro Dios, también, hermanos, los vamos a ver cuando tengamos luchas en nuestra mente, cuando haya pensamientos que nos están quitando la paz, cuando haya pensamientos que no podamos entender, cuando haya sentimientos que se agolpen en nuestra alma, hermanos, y nosotros busquemos una respuesta en Dios, Él nos la va a dar. Él nos la va a dar en su palabra. Va a poner esa paz. ¿Y sabe qué, hermano? Nuestro corazón le va a responder en agradecimiento. Así es de que el agradecimiento, de un corazón agradecido, hermano, es un corazón que responde a la bondad de Dios. El hombre sin Dios, hermanos, no puede, no tenemos la capacidad de agradecer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Romanos 1:11, hermanos, es un capítulo tremendo donde Dios nos pone claramente lo que hay en el ser humano y la realidad innegable que estamos viviendo, porque esto es lo que vivimos todo el tiempo. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando del hombre sin Dios. El hombre que ha dicho: no hay Dios. Y no quiero saber nada de Dios, y no existe Dios, y no.
Y dice la palabra de Dios, y no le dieron gracias. En lugar de eso, se envanecieron. Así de que, hermano, ¿sabe? Nuestros corazones deben de ser, son corazones que agradecen a Dios, porque han sido corazones que han tenido este encuentro con el Señor y que el Espíritu está moviendo, está transformando, y que este agradecimiento va a estar presente en nuestras pruebas, en nuestras luchas en la mente, en nuestras emociones también, hermano. Y este agradecimiento va a ser un motivo de gozo para el Señor, pero también va a crear una bendición impresionante con nosotros. Porque, ¿sabe, hermano? Yo me he dado cuenta que la gratitud va de la mano con algo que nos gusta mucho, y eso es disfrutar. El disfrute de las bendiciones que Dios nos da. Cuando somos agradecidos con Dios, disfrutamos, hermano, las bendiciones que Dios nos da. Cuando somos agradecidos, hermano, sí, podemos aún en medio de la prueba disfrutar la presencia de Dios con nosotros. En medio de la prueba, disfrutar la respuesta de Dios en medio de la prueba, disfrutar al Espíritu Santo que está con nosotros en compañía, en enseñanza, disfrutar, hermano. Y a mí me llama mucho la atención porque 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos y que disfrutemos, hermano, todo lo que el Señor nos da cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Pero puedo? Claro que sí. Yo todavía me acuerdo, hermano, de la última vez que me robaron la camioneta y que iba hacia Ocra de Atizapán. Yo estaba muy triste, hermano, de verdad muy triste. A mí hacía un año Dios me había hecho sentir en el corazón que esa camioneta no me la iban a quitar. Y pues allá iba, hermano, me la quitaron. Ajá. Y sí le dije a Dios, pero no le dije como de adolescente, aclaro. No le dije, ¿qué, Señor? No. Le dije, Señor, tú me dijiste. Devuélvemela, Señor. Y ya iba por ella, hermano. Y yo iba muy triste, iba mi familia conmigo. Ajá. Y yo recuerdo haberle dicho a mi hermano, Miguel, pon alabanzas, Miguel. Y iba llorando, hermano, yo, ya que no se me da llorar, pero iba llorando, iba alabando a Dios, iba con los cantos y Señor, pues tú sabes todo. Ajá, la verdad. Y Dios, hermano, me permitió volver a disfrutar su compañía, su respuesta, su amor y hasta la camioneta, hermano, para la gloria de Dios. Ajá. La gratitud es parte de nuestro ADN, hermano. El Señor Jesús, hay muchísimos versículos donde nos habla que el Señor Jesús dio gracias al Padre en todo tiempo. Pablo fue un hombre que el Espíritu Santo transformó su corazón y se volvió un hombre agradecido. ¿En cuántas cartas leemos? ¿Por cuántos motivos Pablo agradecía al Señor? Y daba gracias. Así es de que nosotros tenemos ese corazón, amada iglesia, ese corazón que ha sido tratado y está siendo tratado por Dios. Podemos agradecer, dad gracias en todo, Iglesia Betania, por todo lo que tuviste, por lo que tienes y por lo que vas a tener. Da gracias a Dios, alaba a Dios con todo tu corazón. Tienes toda la capacidad en Cristo. Él nos ha adoptado para poderlo hacer. En las pruebas, en las luchas, lo podemos hacer en el nombre del Señor. Pero también, hermanos, un corazón agradecido actúa. No nos quedamos tranquilos, hermano. Nosotros vemos en la palabra de Dios varios hombres y mujeres en la palabra de Dios que después de haber recibido un bien, actuaron. Uno de ellos, por ejemplo, fue Abraham, cuando fue a rescatar a Lot, ¿se acuerdan? Que él fue a rescatarlo, Dios permitió que recuperara a su sobrino, pero también un botín bastante grande. Y dice la palabra de Dios que él diezmó, dio el diezmo en este agradecimiento. ¿Y qué me dice de David, hermano? Gozoso porque había regresado el arca. Danzando para Dios, alabando a Dios con todo su corazón. Zaqueo, después de que Jesús entró a su casa, después de que le dio las buenas nuevas el Señor,
¿Qué hizo Zaqueo? Le restituyó a la gente lo que le había robado y aún le dio más. Y se comprometió a no más hacer esto. Así es de que un corazón agradecido es un corazón que actúa, hermanos, que actúa. Le pido que vaya conmigo a 1 Corintios 9, 10 y 12. 1 Corintios 9 del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En este tiempo, un corazón agradecido que actúa se refleja en acciones de gracias para Dios. Y dice este versículo, el apóstol Pablo está hablando particularmente, hermanos, de dinero, de bienes, que estaba dando la iglesia, pero nosotros lo vamos a llevar también a todos los planos. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Dios, claro, es Dios. Dice que Él nos va a hacer abundar, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que se produzca por medio de nosotros acciones de gracias. Él nos va a dar, hermanos, para que nosotros podamos actuar en esas acciones de gracias, en acciones de alabanza para nuestro Dios. ¿Qué cosas alaban a Dios? La obediencia, el ser dadivosos, el perdonar, el pasar por alto la ofensa. Díganme, ¿qué más? Los chicos que están aquí, los hermanos, ¿qué más agrada a Dios? Hemos tenido esta experiencia, ¿qué más han visto en su vida que agrada a Dios? El amor a los demás. ¿Qué más? El servicio en la obra del Señor. El ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. ¿Solo de la iglesia o...? A todos, hermano, acciones de gracias que nosotros vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos va a hacer ricos para poder hacerlas. ¿Ricos? Pero hermano, yo no soy rico. Claro que somos ricos. Somos ricos en Cristo, hermanos, y en estas buenas obras que el Señor hace. Yo le puedo dar, hermano, testimonio de eso. Hermano, ahora que no me han estado pagando porque ya me jubilé, y no recibo nada, pero ha habido necesidades que hay que suplir, no solo mías, ha habido mucha gente, hermano, que ahora con la pandemia ha tenido necesidad. Y Dios ha permitido que mucha gente de la iglesia abra su mano y hermano, lo hemos hecho. Y en algunas ya le he dicho al Señor: híjole, Señor, pero no tengo dinero. Ahora sí, como dijo Juan Gabriel, ni nada que dar. Señor, ¿cómo le hago? Yo creo que es Dios quien pone en nuestros corazones, da en tu posibilidad, da, ayuda. Y ayudamos, hermano. Y mire, Dios ha sido tan increíble que le digo a mi familia, en las bolsas de los abrigos, en las bolsas me he encontrado hasta 600 pesos, 700, y yo digo: Señor, gracias, porque de verdad nunca me ha dejado, hermano, nunca me ha dejado. No recibo nada de mi trabajo que recibía antes, hermano, pero el Señor es fiel y nos va a dar para sobreabundar en estas acciones de gracias. Tenemos corazones agradecidos por el Señor, así de que podemos responder, actuar. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Trabajar en la obra, hablarle a otros de Cristo, ayudar en la necesidad, consolar, perdonar. Hermanos, ricos en esas buenas obras que el Señor pone en nosotros para poder glorificarle y estar en la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios. Porque estando en esa voluntad, yo le estoy diciendo a Dios: yo confío en ti, Señor. Yo confío, te doy gracias, Padre. Porque ahorita no me están pagando, pero confío en ti. Tengo miedo. Yo he recibido llamadas telefónicas de gente que ha estado en pruebas ahorita, sobre todo de COVID, y me han dicho: tengo miedo. Mi esposo, mi hija, tengo miedo.
A mí eso me estremece, que alguien reconozca, tengo miedo. Pero nosotros, aún reconociendo el temor, confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, que son de bien y no de mal. Sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, hermano. Sabemos que es un Dios que permite para nosotros las pruebas, pero yo sé que nadie de los que estamos aquí, de los que están allá viéndonos, puede decir que el Señor los soltó en medio de la prueba, que el Señor los soltó porque le dijo, vete de aquí, pecador. O sea, no. Todos hemos sentido la misericordia y el amor de Dios, y el Señor nos ha dicho, vas a entrar a una prueba, pero vente, yo te tomo de mi mano derecha y yo te ayudo, dice el Señor. Y ahí va con nosotros, hermano. Ahí va con nosotros hasta que nos saca al otro lado de la prueba. Y decimos, Señor, gracias, qué maravillosas cosas haces. Gloria sea a tu nombre. Hermano, la palabra de Dios es hermosa. Cuando el apóstol Pablo nos dice, y más bien es Dios a través de él, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. En Cristo. Y yo tengo un llamado en esta hora para dos personas. La primera, si alguien de los que nos está viendo en esta hora, alguien le ha hablado de Cristo pero no se ha decidido. Quizá alguien le compartió de Jesús, pero usted ha querido tomarse un tiempo porque piensa que todavía no es momento. Yo le hago a usted un llamado. Ningún corazón puede ser transformado si Cristo no está dirigiéndolo y como Salvador personal. La obra de Dios es una obra completa y de bendición para los corazones. En esta hora el Señor está tocando a su puerta otra vez y le está diciendo, estoy llamándote otra vez. Yo quiero entrar a tu corazón. Yo vine a morir para que tú fueras salvo y para que tuviéramos esa relación estrecha y tú me dieras tu corazón para que yo empezara a transformarlo. Yo quiero salvarte, dice el Señor. Si usted está en este momento, en esta situación y no ha aceptado a Cristo, le invito a que haga conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu amor. Reconozco que me amas, pero también reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname por todo el tiempo que viví alejado de ti. Ya no quiero seguir esta vida. En este momento te pido perdón y te pido que tú me tomes como tu hijo. Te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador personal. Te pido que tú te sientes en el trono de mi corazón y desde ahí tú me guías en esta nueva vida contigo, en esta nueva relación. Gracias, Señor Jesús, por hacerme acepto al Padre, por salvarme, por limpiarme. Gracias, Jesús. Amén. Y un llamado más a los que ya hemos sido salvados por Jesús. Hermano amado, este ha sido un tiempo tan difícil. Bueno, el mío empezó desde antes de la pandemia, hermano. Pero yo sé, hermano, que muchos de nosotros estamos viviendo tiempos y momentos complicados, de mucho dolor. Pero en medio de esta situación, déjenme decirle, hermano, que Dios le ha dado un corazón que puede agradecer. Porque Dios quiere que en medio de esta prueba, usted y yo disfrutemos de las promesas que Él nos ha hecho, de su compañía, de su provisión, de su amor, de su consuelo. Esto que nadie va a dar en la medida y en la calidad que Dios nos lo da. Yo sé, hermano, que no son momentos fáciles cuando perdemos a alguien, pero también sé lo que la palabra de Dios dice.
Sé que Jesús nos dijo que Él escribía estas cosas para que tuviéramos paz. Íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que confiáramos porque Él venció al mundo. Y al final del libro de Apocalipsis, Él hace una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hasta hoy la ha cumplido y la cumplirá, hermano, hermana amada. Le pido que cerremos nuestros ojos y con una actitud de reconocimiento y de agradecimiento piense en lo que Dios le dio y ya no está. Y en este momento agradézcale al Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi esposo. Gracias por mi mamá. Gracias por mi pastor. Gracias, Señor. Quizás sean personas, un trabajo, una casa, algo que para usted era importante. Agradézcale, hermano, con todo su corazón. Y ahora vamos a orar. Señor, te hemos agradecido por lo que tú has hecho por nosotros. Pero te damos gracias porque, Señor, en medio de todas estas pruebas y las tempestades de nuestra alma, tú estás siempre. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que todos los días se renueve en ti. Un corazón que actúe, Señor, en agradecimiento a ti. Padre, te pido en esta hora que tú ayudes a la iglesia, que tu Espíritu nos capacite, que no dejemos nuestro tiempo de comunión contigo personal, que vayamos a la palabra cuando estemos tristes, cuando estemos desanimados, cuando, Señor, nuestra carne o el enemigo vengan, Señor, a poner yugos o a tratar de ponerlos en nuestra mente y corazón. Que vayamos a tu palabra, porque tú ahí, Señor, nos vas a vivificar. Señor, tú nos vas a dar. Padre, quiero darte gracias junto con mis hermanos por lo que ahora tenemos. Te hemos dado gracias personalmente por lo que tuvimos, nos diste y vivimos con mucho gozo con las personas o en los tiempos, Señor, en los momentos. Pero ahora, Padre, te queremos agradecer por lo que hoy tenemos, por lo que hoy hay en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y también te agradecemos por lo que harás, Señor, porque tú nos das fe y esperanza, Señor, porque tú eres un Dios vivo, porque tú estás, Señor, reinando, porque, Señor, lo que vemos no es todo lo que veremos, porque, Señor, cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído son las que tú has preparado para los que te aman, Señor, y tú eres Dios y cumples tus promesas. Gracias, Señor, por lo que vendrá. Gracias, Padre hermoso. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque eres bueno y porque, Señor, el agradecimiento es algo que pones para que sigamos gozando de tus bendiciones en Jesús. Te alabamos. Esta iglesia te alaba, Señor. Esta iglesia te glorifica, te bendice, Dios, y cada familia, Dios, te engrandece por ser tan hermoso, tan bueno, tan fiel, tan verdadero. Señor, gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.